Los saludo con afecto y respeto. Soy estudiante de la Maestría en Educación de Uniminuto, sede virtual y a distancia de Colombia. Mi nombre es Fray Arbey Barrero Duarte, religioso carmelita y docente, enamorado del quehacer pedagógico en servicio del pueblo de Dios. A partir de la lectura Frankenstein Educador de Philippe Mérieux, pedagogo francés y uno de los intelectuales de la educación más influyentes de la actualidad. Su extensa obra nos invita a estudiarla con la perspectiva hermenéutica, reteniendo para ello el concepto de pedagogía, y nos desafía a replantear lo que hemos aprendido y lo que hemos puesto en el quehacer docente. Resulta fantástico la comprensión del estudiante como el protagonista de su educación y aprendizaje. En últimas, es el estudiante el centro de la pedagogía y sobre el cual se le han de brindar herramientas para que entre en relación con su entorno, con el mundo, con su realidad circundante. Me he permitido replantear el concepto del aprendiz como receptor pasivo que dispone no solo de su memoria para almacenar contenido e información que en muchas ocasiones no serán significativas para su proceso de aprendizaje y adaptación con el medio y con la naturaleza. Además, paso de la concepción de la enseñanza como algo dominante, que otorga poder y satisfacción al enseñante, subordina, coarta, esclaviza la creatividad y la capacidad de adaptación de la persona. Además, se fortalece la idea de dependencia y, en efecto, no lo convierte en sujeto de acción y deliberación, sino en objeto, incapaz de relacionar y generar pensamiento y conocimiento. Por tanto, la revolución copernicana a la que se nos desafía e invita es a considerar al estudiante o aprendiz como un igual, como sujeto capaz de construir su ser en sí mismo, siempre en relación con el mundo, donde sea el protagonista de replantear los interrogantes. Y así lo expresa Mérieux, dice el autor: su tarea es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y se sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituido la cultura humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a esos interrogantes y los subvierta con respuestas propias, con la esperanza de que la historia tartajee un poco menos y rechace con algo más de decisión todo lo que perjudica al hombre. Esa es, pues, la finalidad de la empresa educativa, que aquel que llega al mundo sea acompañado al mundo y entre en conocimiento del mundo, que sea introducido en ese conocimiento por quienes le han precedido, que sea introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado. Mérieux, 1998, página 70 del libro de estudio. Ahora, frente a la interrogante, ¿qué aspectos de la lectura me fortalecen en la práctica profesional? Pues me permito decir que en relación a los aspectos que fortalecen mi práctica profesional, encuentro aquellas dimensiones de la relación interpersonal, es decir, educador-aprendiz, puesto que moldea mi visión como mediador del proceso educativo al reconocer que la filiación con el estudiante no es algo posesivo ni narcisista, sino que he de situar al alumno como sujeto en una historia o narrativa, inmerso en un sinfín de posibilidades y además capaz de superarla. También me es significativo que en el quehacer docente y como profesional debo sentirme abocado a superar la tentación a excluir, es decir, el sujeto que se resiste a aprender en vista que debo ser más propositivo para atraer su decisión de aprender, ya que nadie puede reemplazarle en ese actuar, en esa decisión. Frente al interrogante, ¿qué intenciones o dilemas me plantea el texto en mi vida personal y profesional? He reflexionado que al abordar este interrogante me encuentro en la tentación sobre la educación como algo ya predeterminado, donde el ser de la persona no se construye, pero sí se fabrica,
donde los conceptos de pedagogía y de educación suelen estar obsoletos o ya no se responden a las exigencias socioculturales de la contemporaneidad, donde en las escuelas la educación se reduce a la escolarización, desvirtuando el poder transformador de la misma. Por ello, en lo personal, me reta a conocer más y profundizar conscientemente el proceso de desaprender para aprender de la realidad contextual las herramientas y exigencias que hagan de la educación en las escuelas y el mundo académico algo fascinante, significativo y transformador del mundo, de aquellas ideas y conceptos pedagógicos que son preconcebidos y que se deben ahora abordar y replantear. Esta tensión genera en mí entonces el deseo de poder actualizar y profundizar el conocimiento pedagógico y la ciencia de la educación como un saber, como aquello que me va a otorgar al quehacer docente, tanto en lo personal como en lo profesional, las herramientas necesarias para acercar al estudiante al mundo, transformarlo, replantearlo y dar sus propias respuestas. Philippe Mirieux entonces nos ayuda a tener una visión mucho más amplia del concepto de pedagogía y por supuesto de aquello que debe repensarse, replantearse y reflexionar. Muchas gracias.